Eh, Primero, quiero corregir, yo no terminé el máster todavía. Bueno, es maestrando entonces. Proceso. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Ya estuve con ustedes en la mañana hablando de esto. Y yo les voy a hablar un tema de qué hablamos cuando estamos hablando de temas de ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática. La idea es ponerles un poco en contexto de cuáles son las distintas aristas de este tema y cómo podemos abordarlo. Como se dijo en la apertura, nosotros estamos ante un problema feliz. Es decir, el desarrollo tecnológico y la penetración de las tecnologías de la información en todos, tanto en Uruguay como en el mundo entero, nos ofrece una cantidad de beneficios increíbles de las cosas que podemos hacer y que nunca nos hubiéramos ni imaginado. Y como decíamos, y la velocidad con la que aceptamos y sobre todo incorporamos estos cambios es enorme. Y es enorme dependiendo mucho además de nuestras generaciones. Yo creo que cada vez que nosotros aprendemos algo, generamos una suerte de abstracción de determinada situación, después cambiarlo nos cuesta más. Por eso los más veteranos nos cuesta más adaptarnos a algunas cosas que a los más jóvenes. La tecnología era la tecnología de las perillas. Cuando yo era chico era el volumen, era una perilla, el televisor cambiaba de canales con perilla, todo se hacía con el concepto de perilla, por lo que un niño de mi generación tenía la tendencia a giro algo. Después viene la generación de los botones y hoy la generación del touch. Y hoy los niños ya directamente van y tocan las cosas, tocan los televisores y se sorprende cuando el televisor no tiene ningún efecto para el otro lado. Pero esto es lo que hace es que nos mete en un mundo nuevo de tecnología, queramos o no queramos, no hay manera de evitarlo, y nosotros tenemos que justamente trabajar en cómo hacemos para gestionar el riesgo que, nos guste o no nos guste, está implícito en este tipo de tecnologías de la información. Aquí hay un ejemplo que es gobierno digital. Ustedes saben, para citar DGI debe recaudar anualmente, debe estar más de 2.000 millones de dólares, absolutamente en línea. Es decir, nadie toca, nadie se levanta de la silla, nadie hace nada, todo se hace a través de Internet. Plan Ceibal ya se habló varias veces, el sistema Burí, lo que es el uso de redes sociales, lo que es el uso de aplicaciones móviles. Hoy pedir comida se puede decir que ya cambió la forma en la que los uruguayos pedimos comida. Ya no se pide llamar al bar y preguntar qué querés. Hoy lo hago en línea, veo los menús, elijo los lugares donde como. Pero inmediatamente, eso del año pasado a este año, no veíamos las bicicletas con las mochilas de las distintas empresas que reparten comida, y en un año ya se incorporó otra nueva forma de trabajar. Y como dijimos al principio, en poco tiempo va a ser, y no vamos a tener tiempo de entender qué es lo que está pasando. Entonces nosotros decimos seguridad de la información, es decir, a nosotros nos importa la información. ¿Y qué es la información? La información es información en formato tradicional, archivos, expedientes, correspondencia. Es información que está almacenada en servidores para que las cosas funcionen. Información es historias clínicas, información son legajos, información son todo lo que tiene esa estructura tan clara, pero información también es todo el resto, las fotos y los videos, lo que uno habla y escribe, los metadatos, que a pesar de no ser el dato propiamente dicho, son los metadatos. ¿Saben lo que es ¿Alguien no sabe lo que es un metadato? Bueno, yo les hago un resumen. Bien, un metadato, uno puede tener un dato que es que yo
tengo no sé. Los metadatos son datos de los datos. Estoy buscando un ejemplo que sea bien fácil. Son datos de los datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener información concreta de que a mí me gusta comer asado. Esa es la información concreta. Pero puedo tener todos los metadatos de que yo todos los días, a la hora de la cena, voy a un lugar geográfico donde se ubica una parrillada y permanezco una hora. No es el dato en sí si yo me gusta el asado o no, pero yo podría inferir a través de esos metadatos que está en la información circundante que efectivamente me gusta el asado. Entonces los metadatos existen y los metadatos son los que hablan los perfiles de quién habla con quién, no de qué hablan, pero sí quién con quién hablan, con qué frecuencia hablan, qué cosas les gusta más. Esa información son datos, es información que hay que proteger también. Y al final del día la información, como decía Miguel, es súper valiosa y es lo que se vende. Si ustedes miran, hoy él habló de WhatsApp, la venta de WhatsApp y la cantidad de usuarios de WhatsApp. Es $20 por usuario. Hablando mal y pronto, tengo 1.000 millones de usuarios, la vendo a 20.000 millones de dólares. Bueno, pero básicamente lo que tengo es esa información vale $20 el usuario. Es toda la venta que se hizo en ese caso, fue solo información, es un activo súper valioso. Ni hablar de investigaciones académicas o de investigaciones farmacéuticas o de hecho, hoy la plata en contante y sonante no está. Son solo sistemas informáticos que indican que uno tiene plata o que no tiene plata y que la transfiere. Entonces, acá quiero normalizar un poquito los lenguajes. Nosotros hablamos de seguridad informática, de seguridad de la información, hoy hablamos de ciberseguridad y van a ver que usamos términos casi intercambiables todos los que hablamos de este tema. Existen matices que diferencian las distintas seguridad informática, seguridad de la información o ciberseguridad, pero son matices, de mi punto de vista, más marketineros que más realistas. Cuando uno habla de seguridad informática, por la época era seguridad de computadoras. Era cuando se empezaba, las cosas eran computadoras como esta. Luego aparece el concepto de que es independiente de que la forma de la computadora sea esta o esté en otros formatos, incluso en papel, lo que tenemos que proteger es la información. Y después en esta época que tenemos el reloj que se conecta al no sé qué, unas tecnologías increíbles, entonces le decimos ciberseguridad. Pero básicamente es lo mismo que lo que hacemos los que trabajamos en esto, le vamos cambiando el nombre para seguir teniendo trabajo y hacernos los sofisticados. ¿Cuáles son los principios de la seguridad de la información? La seguridad de la información tiene 3 principios fundamentales, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Qué es la confidencialidad de la información? La confidencialidad de la información no significa que nadie pueda ver mi información. Significa que la información sea vista solo por los que corresponden. Si yo tengo una red social y yo quiero publicar algo, yo no lo publico para verlo solo yo, lo publico porque hay otros que quiero que lo vean. Lo que también hay otros que no quiero que lo vean. Cuando hablamos de confidencialidad hablamos de eso, hablamos de que solo puede acceder a la información las personas que están autorizadas debidamente para esto. Lo que habitualmente hace un hacker, que es intentar vulnerar el sistema que controla eso para poder acceder a información que originalmente no está autorizada. El otro componente es la integridad. Y la integridad está asociado a que la información puede ser modificada solamente por las personas que están autorizadas para eso. Esto quiere decir que cuando si hablamos de un examen o si hablamos de los valores médicos, si hablamos de una investigación, si alguien tiene que hacer un cambio sobre determinado dato, solo lo puede hacer la persona que está autorizada. Y en integridad se trabaja de 2 maneras, porque la integridad desde el punto de vista de seguridad se puede hacer como impidiendo que la persona no autorizada produzca el cambio, ese es un control preventivo, pero también se puede hacer detectando cuando alguien no autorizado alteró algo, como un control reactivo. En general se utilizan combinaciones de los 2 sistemas para poder evitar
que alguien lo altere, pero si incluso el hacker logró acceder y logró alterarlo, yo poder darme cuenta que alguien modificó mis registros. Y el tercer punto es la disponibilidad. Y la disponibilidad de la información es que cuando yo necesite la información, la tenga. Pero además no es solo que la tenga, sino que la tenga en condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo preciso la información proyectar un video, el video no puede estarse cortando. Si necesito un audio, no puede estar lento, no puede funcionar mal el sistema al punto de que sea inusable o que sea incómodo. Entonces, estos tres factores parecen bastante sencillos, son los que vamos a utilizar todos los que trabajamos en ciberseguridad para, basados en esos tres principios, desarrollar una estrategia y desarrollar un plan. Y los temas de ciberseguridad no son solamente un tema de tecnología. Sí, la tecnología es un componente muy importante, sí posiblemente sea el componente que más nos cuesta, o el más distinto en todo esto para las personas que no vienen del mundo tecnológico. Nos encontramos con tecnologías, nos encontramos con que nos están pidiendo que el banco nos dé un llaverito, que tenemos una app que no sé qué, que tenemos unas contraseñas del no sé cuánto, que aparece el candadito verde o rojo. Hay una componente que es tecnológica, pero hay otras componentes que no son tecnológicas, que son las que nosotros necesitamos lograr transmitir y lograr hacer funcionar. La gestión. La gestión, como en todas las cosas, es fundamental en los aspectos de seguridad de la información. Al punto que, por ejemplo, lo que se certifica, por ejemplo, la normativa ISO 27001, lo que certifica es que yo tengo un sistema de gestión de seguridad de la información. No importa si uso la tecnología A, la tecnología B, la tecnología C. Es decir, yo tengo una manera sistemática de gestionar la seguridad de la información que me da controles de riesgo independiente de que hoy esté Santiago Paz, mañana renuncie y entre Juan Pedro, o pasado el sistema se mantiene por sí mismo y es estable y sustentable. Eso es fundamental. Obviamente los controles están asociados a decir qué cosa yo quiero controlar, para qué riesgo quiero gestionar. Los controles que pueden ser tecnológicos o pueden ser de procedimiento. Hoy el ejemplo que se daba era buenísimo, y cuando uno está construyendo un sistema, durante el proceso de construcción precisa datos para probar que ese sistema funcione. Un procedimiento, que es una buena práctica, que es la que comentaba NEP que utiliza, esos datos no son datos reales, es decir, son datos que se les llama sanitizados, donde se anonimizan y se desestructura la información para que no diga si Santiago Paz tiene tal enfermedad o no. Pero ese procedimiento es un procedimiento que es un control que evita las posibles fugas de información. Si yo no tengo ese procedimiento activo, si yo cuando estoy desarrollando un software en tiempo de construcción, yo di, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Imagínense que yo a una empresa de programadores les doy, soy una tarjeta de créditos, no sé, Visa, Mastercard, American Express, quien sea, le doy todos los números de tarjeta de crédito de todos los usuarios para que me hagan un software por el cual les voy a pagar $3.000. Y en realidad le estoy dando acceso a crédito por valor de cientos de miles o millones de dólares. Eso en el sector financiero existe y es una práctica habitual desde décadas atrás. Hoy en el resto de sectores se está incorporando ese control, que es un procedimiento que no es tecnológico, que es no utilizar información real en tiempo de construcción de sistemas. Y el otro componente fundamental, y hoy se va a hablar de lo que es la campaña Seguro Te Conectás, Fabiana va a hablar de ese tema, es lo que es sensibilización. Y la sensibilización va en los informáticos. A veces vivimos, a veces no, creo que casi todo el tiempo, en un mundo un poco diferente y partimos de determinados conceptos o construimos sistemas que la manera de usar ese sistema está hecho para informáticos. Y la sensibilización tiene que ver con buenas prácticas, pero tiene que ver muchas veces simplemente con informar.
Yo voy a dar un ejemplo, dos ejemplos que son muy parecidos, que hace muy poco me pasó con el acceso a los sistemas de home banking y lo que es firma electrónica y lo que es los llaveritos del banco. Todos usan banca online, porque en Uruguay otra de las cosas que tiene es que prácticamente todo el mundo utiliza banca online y todos los bancos les entregan un llaverito. La mayoría de los usuarios consideran eso un obstáculo para su funcionamiento. Es decir, me pide un llaverito. Cuando en realidad lo que está haciendo el banco es protegerle al usuario y decirle, en control de acceso hay una premisa básica que es que hay tres componentes, tres factores que me permiten autenticar a una persona de manera segura. Son los factores de la línea, algo que yo sé, de la línea algo que yo tengo y de la línea algo que yo soy. Típicamente algo que yo sé es una contraseña, algo que yo tengo es el llaverito del banco y algo que yo soy puede ser una huella digital. Combinar estos factores hacen que la autenticación o que la probabilidad de ser hackeado se reduzca dramáticamente. Pero hay que combinarlos en múltiples factores. Si es algo que dos factores de algo que yo sé, no, tiene que ser algo que yo sé, algo que yo tengo y algo que yo sé. Entonces cuando el banco nos da esos llaveritos o nos da esas tarjetas de coordenadas o nos da lo que sea, lo que está haciendo nos está protegiendo, nos está dando algo que es, si a vos te van a hackear, posiblemente te puedan robar la contraseña o posiblemente te puedan robar el llavero. Pero la probabilidad de que te roben las dos cosas al mismo tiempo es muy baja. Sin embargo, nadie se nos explica eso, nos cobran la llave, nosotros decimos, oh, me piden llave, yo qué sé, guardo la llave junto con la computadora, junto con la contraseña, pongo todo junto y listo. Y todo un desarrollo que se hizo para cuidarnos al final no sirve para nada. Seguro te conectás, una breve introducción, pero Seguro te conectás es una campaña que se basa en eso, se basa en lograr explicarle al usuario todas las cosas estas que los informáticos hacemos y no le explicamos mucho y pedimos cosas y factores de autenticación y llaveros y no sé qué, explicar por qué se hace. ¿Por qué aparece un cartel, un candado rojo o un candado verde? ¿Por qué le aparece la ventana que dice el sitio al que estás entrando no es seguro? ¿Por qué te pido que cambies la contraseña? El porqué de las cosas, qué es lo que lleva que al final del día entendamos lo que estamos haciendo. Y cuando algo no cumple la lógica que nosotros estamos acostumbrados, sospechemos. Es decir, cuando un nigeriano me contacte para decirme que tiene para regalarme $1.000.000, yo decir, qué raro, esto habitualmente no me pasa. Entonces, cuando un sistema me pide algo distinto a lo que yo estoy acostumbrado, puedo decir, qué raro, acá hay algo que posiblemente se esté tratando de un fraude.